Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la fatiga y cómo afecta a los órganos de máquinas en la ingeniería mecánica. Primero vamos a empezar comentando qué es el fenómeno de fatiga y cómo ocurre. El fenómeno de fatiga es un fenómeno que ocurre en la mayoría de las roturas que se originan en los elementos de máquinas cuando están sometidos a cargas variables. Este fenómeno, primero comenzaremos comentando que el fenómeno de fatiga es uno de los efectos que más afectan a los órganos de máquinas en la ingeniería mecánica. El fenómeno de fatiga se da en cargas muy inferiores a las cargas límites que soporta cada material y cuando se producen repeticiones en las cargas. Tiene tres fases perfectamente definidas: la fase de inicio de la grieta, la fase del avance de la grieta y la fase de la ruptura violenta o ruptura frágil, como se puede llamar. Estas tres fases las pueden ver claramente en la imagen, donde tenemos la zona 1, la 2 y la 3, que van a estar marcando los avances del fenómeno de fatiga en la pieza del ejemplo. En la zona 1 siempre va a comenzar a donde haya una discontinuidad o una entalladura o una concentración de tensiones. La zona 2, que es la zona donde va evolucionando prácticamente con cargas muy bajas el avance de la fisura. Y la zona 3 es donde queda tan poco material resistiendo toda la carga que rompe de manera violenta y frágil y presenta un aspecto como si el material fuese totalmente frágil, una fundición o algo parecido. Como lo mencioné recientemente, todo fenómeno de fatiga, toda rotura por fatiga va a comenzar en una entalladura, en un defecto, en una raya, en una inclusión, en algún sector donde el material tiene un cambio de sección, un cambio de forma, una ranura, un estriado, y eso se llama entalla o concentrador de tensión. Es decir, que cada vez que buscamos o analizamos el por qué rompió una pieza, y si sospechamos que esa rotura fue por un fenómeno de fatiga, vamos a tener que buscar primero algún tipo de entalladura presente en la pieza, y de esa manera vamos a ver dónde comienza el proceso de fatiga. Cuando hablamos de concentradores de tensiones o de entalladuras, tenemos que comprender cómo van a afectar estas entallas al comportamiento mecánico de nuestra pieza, cómo van a afectar al rendimiento de resistencia de nuestra pieza. Tenemos que entender cuáles son los factores que van a maximizar o minimizarlos y tenemos que aprender a calcularlos. Mediante la fórmula que ustedes están viendo en pantalla, nosotros vamos a tener que el concentrador de tensión es un coeficiente que maximiza por completo la máxima tensión que se puede dar en la zona donde estamos estudiando, donde estamos evaluando. Es decir, que si yo tendría en una determinada zona, en ausencia de un concentrador, una tensión que llamemos tensión nominal, que es la tensión que se va a dar ahí por el esfuerzo que se está sometiendo en la pieza de máquina, cuando tengo la presencia de un concentrador de tensiones, yo tengo que multiplicar ese esfuerzo por un coeficiente mayor que la unidad, que es el coeficiente de concentración, el K sub F. Este K sub F se va a componer de dos componentes fundamentales. Uno, K sub T, que depende fundamentalmente de la geometría y de la forma del concentrador, de los radios de entalla que tenga, de las diferencias de diámetros, de las profundidades de las grietas o rayas. Y otro, Q, que es la sensibilidad a la entalla. Es decir, Q va a depender exclusivamente del tipo de material. Y el tipo de material es si es un material dúctil, si es un material frágil, si es más blando o si es más duro. Obviamente, más sensible es la entalla y el material es más sensible cuando es más frágil. Es decir, ya vamos dándonos cuenta que en una fundición un efecto de concentración de tensión es mucho más fuerte y más severo que en un acero dulce, por ejemplo.
A partir de ahora vamos a ver cómo vamos a calcular cada uno de estos y cómo los vamos a buscar en tablas específicas a cada uno de estos factores que van a intervenir en el cálculo. Bueno, para ello vamos a hacer uso de la bibliografía que está disponible para poder acceder a las tablas y gráficas que nos van a permitir llegar a los valores antes mencionados. Por ejemplo, voy a citar a Faires, ¿sí?, a Shigley, a Hamrock. Son todos libros muy tradicionales y muy antiguos de cálculos de elementos de máquinas, donde aparte de la teoría y las explicaciones necesarias, la gran ventaja que tienen estos es que poseen mucha información, entre ellas los valores que vamos a calcular a continuación. Bueno, particularmente en este caso yo hice uso del libro de Faires de cálculo de elementos de máquina, y lo que ustedes pueden apreciar en la imagen son, a la derecha de la pantalla van a ver diferentes gráficas con diferentes formas de entallas. Por ejemplo, tiene un cambio de sección en un eje, en un árbol, ese cambio de sección con un determinado radio de acordamiento, un cambio de sección en una pieza rectangular o cuadrada, un agujero pasante en una pieza cuadrada, que puede ser una planchuela o algo similar. Y en cada una de las gráficas voy a tener diferentes curvas, ¿sí? Esas curvas van a estar en función de la diferencia de diámetros, por ejemplo. Van a estar en función si el esfuerzo es de tracción, si el esfuerzo es de flexión, si el esfuerzo es de cortadura, si el esfuerzo, es de torsión. Entonces, cada una hay que mirar bien cuál es la tabla que corresponde al tipo de caso que tenemos en estudio. Por otro lado, en el eje de las abscisas vamos a tener la relación de entalla, que es la relación que hay entre, por ejemplo, en el caso que está arriba, en un cambio de sección, la relación que hay entre el radio de acordamiento y el diámetro más chico del árbol o eje. Obviamente, cuanto este radio más suave sea, más suave es el efecto de la entalladura y menos multiplica al valor máximo de la tensión. Lo mismo tengo con los otros tipos. ¿Y qué es lo que calculo con este grupo de gráficas? ¿Qué es lo que determinamos con este grupo de gráficas? El coeficiente teórico de concentración de esfuerzos. Obviamente, si el mismo concentrador, si yo lo tengo en una fundición o lo tengo en un acero dulce, se va a comportar muy diferente. Y ahí aparece la sensibilidad a la entalla, el valor Q, donde también tengo en el eje de las abscisas los valores de relación de entalla, radio sobre diámetro, etc., ¿sí? Y en el de las ordenadas, el valor de Q. Las distintas curvas, las tres curvas que vemos en la gráfica, es referente a cada material. Materiales más blandos las de abajo, acero normalizado las del medio y acero con tratamiento térmico o fundiciones la de arriba. Y así vamos hallando todos los valores necesarios para poder componer la fórmula para calcular el efecto del concentrador de tensiones. Con las gráficas anteriores fuimos encontrando los valores de los coeficientes teóricos de concentración de tensión dependiendo del tipo de accidente geométrico que tenga la pieza, y fuimos encontrando la sensibilidad de la entalla, respectivamente K sub T y Q. Bueno, operando con esta ecuación vamos a llegar a encontrar el verdadero o el coeficiente real de concentración de esfuerzos que me genera una determinada entalla. Por lo tanto, con él, afectando a la máxima tensión nominal que podemos calcular en una pieza, en el lugar de la entalla puntualmente en ese lugar, podemos calcular la máxima tensión que va a generar la entalla. Este coeficiente es mayor que 1 y a veces es el doble o el triple, depende del tipo de entalla. Entonces, quiere decir que si nosotros esperamos una determinada tensión nominal en una pieza, y estamos en presencia de una entalla, podemos estar en presencia de una tensión máxima de por 2 o por 3, según sea el caso.
Bueno, ¿qué conclusión nos deja todo esto? Primero, vamos a decir que el fenómeno de fatiga va a comenzar siempre en un lugar donde exista una entalladura, donde exista una concentración de esfuerzos. ¿Cómo vamos a calcular esa concentración de esfuerzo? Lo vimos en las páginas anteriores. ¿Cómo podemos minimizar esa concentración de esfuerzo? Bueno, si miramos bien las gráficas que hemos estado utilizando, vamos a ver que, por ejemplo, agrandando todos los radios de acordamiento, haciendo más suaves las transiciones, vamos a poder minimizar un poco ese efecto teniendo valores más aceptables y por lo tanto tensiones máximas más bajas. Lo que ocurre es que el concentrador de esfuerzo muchas veces es un elemento o un accidente, por llamarlo de alguna manera, que es necesario en la pieza. Si miramos los árboles o ejes que estamos viendo en las imágenes, vamos a ver que, por ejemplo, un estriado lo necesito, un chavetero lo necesito, un agujero pasante, que también es una concentración, lo necesito para vincular alguna otra pieza de máquina, un engranaje, una polea, lo que fuera que sea necesario. Entonces, yo lo que tengo que velar como proyectista, diseñador y calculista es que esos concentradores afecten lo menos posible haciendo uso del diseño. Y como conclusión les decimos, la fatiga siempre arranca en un concentrador de tensiones, luego empieza a avanzar la grieta y luego rompe de forma intempestiva o frágil. La fatiga se da en la mayoría de los casos de elementos de máquinas y se da a tensiones muy inferiores a las tensiones que romperían o que harían fluir una pieza, de acuerdo si estamos hablando de materiales dúctiles o frágiles.